Hola a todos nuestros queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionada de estar aquí con ustedes hoy para abordar un tema que ha estado causando un revuelo tremendo en el mundo del entretenimiento turco y sinceramente ha mantenido a muchos de nosotros en vilo. Así es, amigos, vamos a hablar de los rumores que han estado circulando como pólvora acerca de una posible crisis o, peor aún, una separación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sé que para muchos de ustedes, al igual que para mí, esta pareja representa no solo un romance en la pantalla, sino también una conexión que parecía genuina y muy especial fuera de ella. Han sido una de las parejas más queridas y seguidas de Turquía, y la idea de que las cosas no vayan bien entre ellos es, sin duda, un golpe duro para muchos de sus fans. Por eso, en el vídeo de hoy, vamos a intentar desentrañar lo que está pasando, a analizar las pistas, a escuchar los rumores, y sobre todo, a mantener la calma y el respeto por su privacidad. Antes de sumergirnos de lleno en este torbellino de especulaciones, si aún no lo han hecho, les invito a que hagan clic en ese botón de suscripción que ven por ahí. Suscribirse es completamente gratuito y nos ayuda muchísimo a seguir trayéndoles el contenido que tanto les gusta. Además, activen esa campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos. No querrán perderse lo que viene. Ahora, vayamos directamente al grano. Los rumores de una crisis entre Hande Erçel y Kerem Bürsin no son nuevos, pero en las últimas semanas, parece que han cobrado una intensidad particular. Hemos visto cómo las redes sociales se llenan de hilos, teorías y supuestas fuentes cercanas, que apuntan a tensiones en la relación. Algunos de estos rumores sugieren diferencias irreconciliables, otros hablan de agendas de trabajo que los separan cada vez más, y algunos más oscuros, por supuesto, apuntan a terceros involucrados. Es importante recordar que en el mundo del espectáculo, los rumores pueden surgir por muchas razones, desde malentendidos hasta estrategias de marketing, y muchas veces, la verdad es mucho más sencilla de lo que imaginamos, o por el contrario, mucho más compleja. Empecemos por analizar qué ha alimentado estos rumores. Uno de los puntos que más se ha comentado es la aparente falta de publicaciones conjuntas en redes sociales últimamente. Hande y Kerem solían compartir momentos de su vida juntos de forma bastante regular, y un descenso en la frecuencia de estas publicaciones ha sido interpretado por muchos como una señal de distancia. Hemos visto fotos de Hande en sus viajes, a menudo sola o con amigos y familiares, y de Kerem inmerso en sus proyectos. Si bien es natural que cada uno tenga su vida y sus compromisos, para una pareja que ha sido tan abierta con sus seguidores, este cambio ha sido notable y ha generado muchas preguntas. Además, ha habido informaciones dispersas en la prensa turca sobre posibles roces o malentendidos. Algunos medios han sugerido que sus estilos de vida y sus aspiraciones profesionales, aunque compatibles en el pasado, podrían estar empezando a divergir. Por ejemplo, se ha hablado de que Kerem está enfocado en proyectos internacionales y en desarrollar su faceta de productor, mientras que Hande sigue consolidándose como una de las actrices más importantes de Turquía, con una gran proyección en el mercado internacional, pero quizás con enfoques diferentes. Estas diferencias, que en una relación pueden ser sanas y enriquecedoras, si no se gestionan adecuadamente, podrían convertirse en fuente de conflicto. También hemos de considerar el impacto de la distancia geográfica. Ambos tienen carreras muy demandantes que a menudo los obligan a viajar y a estar lejos el uno del otro. Si bien la tecnología nos permite mantenernos conectados, la distancia física puede ser un desafío significativo para cualquier relación, por muy fuerte que sea. Los largos periodos de separación, sumados a las presiones de sus respectivas carreras, podrían estar poniendo a prueba su vínculo. Otro factor que no podemos obviar es la presión mediática. Como pareja tan popular, Hande y Kerem están constantemente bajo el escrutinio público y de los medios. Cada movimiento, cada publicación, cada ausencia es analizada y a menudo magnificada. Esta presión constante puede ser agotadora y, en ocasiones, puede generar tensiones internas que luego se reflejan en su relación. Imaginen tener cada aspecto de su vida íntima expuesto y comentado por miles, o incluso millones de personas. No es una situación fácil de manejar. Ahora, es crucial que hablemos de la falta de confirmación oficial. Ni Hande ni Kerem han salido públicamente a desmentir o confirmar estos rumores de forma contundente. Si bien entendemos que tienen derecho a su privacidad, esta ambigüedad es lo que permite que las especulaciones sigan creciendo. Cuando no hay una declaración clara, el público tiende a llenarlos vacíos con sus propias interpretaciones y, a menudo, estas interpretaciones no son las más optimistas.
Es una espada de doble filo, por un lado, protegen su espacio personal, pero por otro, dejan la puerta abierta a la desinformación. Sin embargo, también hay que recordar que no todo es lo que parece en el mundo de las celebridades. A veces los periodos de menor actividad en redes sociales o la falta de apariciones públicas conjuntas pueden deberse simplemente a que están enfocados en sus proyectos, en disfrutar de momentos privados con sus familias o amigos, o simplemente a que están en un momento de su relación donde prefieren mantener su vida más reservada. No es un crimen que una pareja no publique fotos juntos todo el tiempo, ¿verdad? Además, hemos visto indicios de que, a pesar de los rumores, su relación sigue en pie. Por ejemplo, se ha reportado que se apoyan mutuamente en sus proyectos, que hay mensajes de cariño y admiración cruzados, aunque no siempre sean públicos. El hecho de que no lo muestren todo en Instagram no significa que no exista. A veces las demostraciones de amor más verdaderas son las que se viven en la intimidad, lejos de los focos. Recordemos que tanto Ande como Kerem son personas muy profesionales y resilientes. Han enfrentado desafíos en sus carreras y en sus vidas personales, y han sabido salir adelante. Si están atravesando un momento difícil, es muy probable que tengan la madurez y la fortaleza para manejarlo de la mejor manera posible, ya sea juntos o por separado. Lo más importante, y esto lo quiero recalcar con fuerza, es el respeto por su privacidad. Independientemente de si los rumores son ciertos o no, ellos merecen que su vida personal sea tratada con dignidad. Son seres humanos con sentimientos, y la especulación constante puede ser muy dolorosa. Como fans, nuestro papel es apoyarles en sus carreras y admirar su talento, y cuando se trata de su vida privada, debemos ser cautelosos y empáticos. No somos sus consejeros ni sus publicistas, somos admiradores. Entonces, ¿qué podemos concluir de todo esto? La verdad es que a día de hoy, no tenemos información confirmada y oficial sobre una separación o crisis definitiva entre Hande Erçel y Kerem Bürsin. Tenemos rumores, tenemos especulaciones, tenemos interpretaciones de sus acciones en redes sociales y de su vida pública. Pero la certeza, esa no la tenemos. Y en ausencia de ella, lo más sano es no sacar conclusiones precipitadas y, sobre todo, no contribuir a la difusión de rumores malintencionados. Podríamos analizar cada uno de los tweets o publicaciones de sus amigos cercanos que parecen insinuar algo, pero eso sería entrar en un terreno aún más especulativo y, sinceramente, no sería justo para ellos. Lo que sí podemos hacer es mantener la esperanza de que, si están juntos, su relación siga siendo fuerte y feliz, y si han decidido tomar caminos separados, que ambos encuentren la paz y la felicidad que merecen. El apoyo que les han brindado sus fans a lo largo de los años es inmenso, y estoy segura de que esto seguirá siendo así. Es fascinante cómo una pareja de celebridades puede generar tanta atención y tantas historias a su alrededor. Hande y Kerem han cautivado a millones con su química en pantalla y su carisma, y es natural que sus seguidores estén interesados en su vida personal. Sin embargo, es vital recordar que son actores, que son artistas, y que su vida privada es justo eso, privada. Para ir cerrando este tema, y sin pretender tener la verdad absoluta, lo que sí podemos decir es que los rumores existen y son un tema candente. Han surgido por una serie de factores, desde la disminución de su actividad conjunta en redes sociales hasta las presiones inherentes a la vida pública. Sin embargo, hasta que ellos no se pronuncien al respecto, cualquier cosa que digamos es pura especulación. Lo que sí podemos afirmar es que, independientemente de su estado sentimental, su talento y su impacto en la industria del entretenimiento siguen siendo innegables. Y así llegamos al final de este vídeo. Hemos intentado abordar los rumores de separación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin de la manera más objetiva posible, analizando las posibles causas de estas especulaciones y recordando la importancia del respeto por su privacidad. Es un tema delicado y, como siempre, tratamos de traerles información y reflexión, sin caer en el sensacionalismo barato. Espero de corazón que les haya parecido interesante y que les haya dado una perspectiva más clara, o al menos, les haya ayudado a entender el porqué de toda esta conversación. Como siempre, su opinión es importantísima para nosotros. ¿Qué piensan ustedes sobre estos rumores? ¿Creen que hay algo de cierto, o es solo la imaginación de la prensa y los fans? Déjenme sus pensamientos y opiniones en la sección de comentarios de abajo. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si han disfrutado de este vídeo y les gustaría que sigamos trayéndoles contenido sobre el mundo del entretenimiento y en turco, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo. Su apoyo es lo que nos motiva a seguir adelante.
Compártanlo con sus amigos y familiares a quienes también les interese este tema, y si aún no lo han hecho, por favor, suscríbanse al canal. Es un pequeño gesto para ustedes, pero significa el mundo para nosotros y nos ayuda a crecer. Les mando un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces.